Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? Aquí Buenas estamos. noches. Muy bien. Un gusto veros, una Un noche gusto ver más. a Pepe, por fin. A A Pepe, claro vosotros, que muchas sí. gracias, no, a vosotros, muchas gracias. Bueno, pues oye, pues siempre hago un poco de introducción para que la persona que pueda vernos en lo que es por primera vez en el cuatrilátero, que esto es, digamos, un ejercicio que hacemos semanalmente entre personas, un grupo de amigos abierto para que, bueno, donde discutimos sobre temas de actualidad, personas con mentalidad inquieta y con visión crítica que deciden compartir en un espacio común, bueno, pues con temas que ocurren, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Y hoy tenemos aquí a un tema muy interesante con Pepe, que nos quiere, que es un experto, como podéis ver, sobre el tema de la inteligencia artificial. Y quería abrir un poco este melón con esta pregunta, que es la pregunta del vídeo de hoy, ¿no? Porque siempre nos gusta que empezar un poco cualquier charla con una pregunta, ¿no? Que eso invita un poco a la reflexión, tanto a nosotros mismos como cualquiera que nos pueda ver. Así que Pepe, chicos, la inteligencia artificial nos hará mejores. Ahí os centro el balón de esta noche. El problema de cuando te presentan como experto es que tienes que dar unas respuestas ya No, muy satisfactorias. Infalibles, para... casi. Ya, Infalibles, casi. claro, ya Yo, te como yo como yo no soy soy un experto, gran, yo vengo a equivocarme directamente. Claro, Claro. vale. un Y grupo yo de vengo a amigos. aprender porque Yo soy un aprendiz, yo soy un aprendiz inquieto por la inteligencia artificial. Efectivamente, voy un poquito por delante de algunas Mm, personas, mm. pero no es que todavía no soy un experto, pero cuando termine Bueno, el yo soy un doctorado, que lo estoy zalamero, yo haciendo, soy un lo seré. zalamero, yo Lo soy un sé. zalamero. Oye, ¿Internet te ha hecho mejor o peor? ¿La revolución industrial te ha hecho mejor o te ha hecho peor? ¿La rueda nos ha hecho mejor o nos ha hecho peor? Ya sabía Te que devuelvo la pregunta, me lo ibas a Pedro. a poner difícil. Eh, bueno, pues yo supongo, chicos, que es un poco como todo, ¿no? Pero en el fondo, y ya sé que Pepe es un optimista recalcitrante y me llevará a la contraria, y que probablemente con toda la razón. Pero yo creo que en general, cuando algo nos facilita demasiado la vida, creo que nos hace un poco más tontos. Quiero deciros, yo no sé cuántos de vosotros podría hacer una división por tres cifras o tal. Es decir, yo creo que, de acuerdo, me dirás, oye, pues que en tu vida normal, ¿para qué lo utilizas? ¿No? Si tienes una maquinita que te lo resuelve. Sí, de acuerdo, pero mi inquietud personal, por ejemplo, es, y ya os dejo ya hablar a vosotros, mi inquietud personal sería, a ver, si yo ya con aprender a hacer preguntas tengo respuestas, pues ¿para qué voy a estudiar? Para qué voy a estar 5 años en una universidad? ¿Para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a... Para saber qué preguntas tienes que hacer. Es que esa es la clave con la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial no es preguntar cualquier cosa, tienes que saber cómo preguntarle y qué preguntarle. Y tienes que saber qué preguntar y tienes que saber interpretar la respuesta después. Y tienes que saber posicionar a esta inteligencia artificial en el rol que tú quieres que esté. Porque tampoco es hacer una pregunta al aire. Es decir, tú tienes que decirle lo que va a ser. Si tú quiero que me respondas como tal, tal y cual, y a partir de ahí desarrollas las preguntas. Mira, Y tienes que saber esto, también personificarla, ¿no? Por así decirlo. estaba ahora esta tarde con un par de personas que se dedican a la inteligencia artificial. Uno es el dueño de la empresa, el otro era un empleado. Y el empleado decía que había metido en una inteligencia artificial los datos del problema que tenía su gato y que el diagnóstico y la solución de medicación que debería tomar el gato es la misma que le había dado el veterinario al que había ido. Y me dice, ya no me hace falta ir al veterinario. Y le dije, ¿tú imagínate que de tu gato es tu hijo? ¿Te lo crees? Exacto. Yo prefiero ir al médico. No, no me voy a creer lo que me diga. Bueno, Tal. Pero Pepe, bueno, hoy los médicos también, hoy los médicos también, cuidado con eso. bueno, vale. Pero entonces entra Ya, ahí entra mi formación de abogado. vale. Al médico le puedo pedir responsabilidades. A la máquina no. Ya. Claro, es que yo creo que deberíamos empezar por preguntarnos qué es la inteligencia artificial. Porque yo creo que la gente en general considera que la inteligencia artificial es realmente un cerebro pensante.
y no es más que una base de datos gigantesca, creo yo, Pepe me corregirá al respecto, pero yo creo que es una base de datos gigantesca que responde a una velocidad inusitada y no es más. Lo que Es pasa, un Google, entonces, es un Google con... claro, es un Google gigantesco o ponle el nombre que quieras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Con algunas características como que Claro, aprende, que va aprendiendo y claro, va pero ¿en qué recopilando. medida? Es decir, ¿En qué medida? ¿Recoge datos o la, la- 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 la gran, o sea, uno de los grandes éxitos de ChatGPT, por ejemplo, porque habla como de un genérico, es que estamos todos trabajando gratis para él. Porque todos le estamos metiendo información, le estamos educando, le estamos dando datos, lo estamos alimentando y va aprendiendo de todo lo que nosotros le vamos preguntando. Yo llevo con ChatGPT desde que empezó hace 2 años y 2 o 3 meses. He estado ayer revisando preguntas que le hice al principio. Le hago otra vez las mismas preguntas y la respuesta es muchísimo más brillante ahora. Ha aprendido de mí y de toda la gente que detrás de mí ha entrado a preguntarle cosas por el estilo. Lo estamos nutriendo. Entonces, es una de las grandes ventajas o de las grandes características que a mí me alucinan y me encantan. Pero bueno, y ellos han sido tan inteligentes de saber, el que lo desarrolla es un programa No, informático pero es un que nos programa pone a porque todos a trabajar gratis para él. Y Pepe, luego pero encima te cobra. también yo por lo menos por lo que he leído, ¿no? Y por lo que he oído en ciertas publicaciones, hay ciertas inteligencias artificiales que las han tenido que apagar porque se han puesto a hablar entre ellas en código creado por ellas mismas, para que no fuera Y una de ellas en China y una descifrable de ellas por en sus China creadores. Es decir, eso, le provocó una huelga. Provocó una huelga con máquinas y paralizó las máquinas. pues imagínate, ahí empieza la película Terminator. Terminator, Sí, estaba sí, pensando en sí. ello, ¿eh? Estaba pensando, sí, sí. O sea que tenemos ahí un Skynet en ciernes o... A ver, Bueno, yo no sé hasta qué punto es leyenda o es realidad, porque yo no estoy allí. Pero está claro que se aprende. En 20 años, lo que aprende hoy, eso lo debemos de multiplicar exponencialmente, ¿no? Claro, llegar a un punto, eso está claro, pero eso lo dicen los creadores de la inteligencia artificial, que llegará a un punto en que será capaz de desarrollar pensamiento por sí misma. pero yo le he Pensamiento. preguntado a ChatGPT, le he preguntado, ¿eres una inteligencia? Y me dijo, no, imito a la inteligencia humana en algunos aspectos, pero me faltarían siempre emociones, sentimientos, Vale. me dio una serie de características que dice que nunca podré tener. No, no me dice la tener en un futuro, reconoce que no lo podrá tener nunca. O sea que es una inteligencia psicopática. Sí, digo, no. Sin sentimiento, exactamente. Como la de Pedro Sánchez, Acuérdate, Carlos, exactamente que el igual. mal es masculino. Acuérdate que el mal El es mal es masculino. masculino y la inteligencia No, artificial es psicopática. pero Psicopática. Pero yo volviendo a por la la pregunta pregunta de de Pedro base. inicial y de si nos hará mejores o no, lo que nos dará es más tiempo. Nos facilitará las cosas, nos dará tiempo para hacer otras cosas. Y entonces democratizará muchas cosas de la vida. Yo ponía un ejemplo, me ponían el ejemplo esta mañana de despacho de abogados, etcétera, van a sobrar abogados y porque va a poder hacer el trabajo de muchos abogados. Digo, no, va a conseguir que los abogados nos cobren menos, porque le van a tener que dedicar menos horas a sus dictámenes o lo que sea. Entonces, un despacho de abogados podrá tener más causas, más casos, llevar Mira, más. Sí. esto que está diciendo Pepe yo creo que es la otra vertiente de lo que realmente implica la inteligencia artificial. Es decir, es una revolución que es la cuarta revolución, ¿no? La cuarta revolución industrial, que le llaman. Sus ideólogos, desde Schwab, ¿no? Hasta, bueno, ahora no recuerdo el nombre. Claro, esto implica directamente, yo creo que cualquiera puede pensarlo, implica una destrucción de puestos de trabajo inmensa. ¿Qué se va a hacer con toda esa gente? Yo dejo la pregunta ahí para vosotros, os dejo el pastelito. Yo os Eso. recomiendo, creo que ya lo he hecho en varias ocasiones y vuelvo a recomendarle. De hecho, la estaba buscando a ver si podía enviaros un enlace, pero no lo encuentro, el enlace. La película Wall-E es del año 2008 y creo que estaba disponible como en Disney o algo así. Bueno, si puedo mandaros un enlace, lo enviaré al grupo.
Es una película distópica, obviamente, es de dibujos animados en el fondo. Sí, sí. Y yo la he visto, yo la he visto. ¿la has visto? Bueno, Sí, pues sí, sí. no me digas que no es una película extraordinaria. Pero ese tipo de películas son las que os ha metido el miedo en el cuerpo a muchos. No, Sí, no, realmente no, Pepe. Odisea en el espacio, del año 68. Sí. Fijaros, y Hal se rebela contra los astronautas y los mata porque cree que lo van a pagar. Pues todas esas cosas están en el inconsciente humano ahora y parece que no. A ver, la gran película de este tema es Terminator, la gran serie de películas que de alguna manera han ido en esa línea son las de Terminator. La primera película es increíble, o sea, pero no dejabas de pensar, yo por lo menos en aquel momento cuando veía esas películas no dejabas de pensar que bueno, que eran mundos que podrían llegar a existir, pero que yo no los iba a ver, ¿no? Sin embargo, después los hechos me están demostrando que, y la realidad que vivo, me están demostrando que estoy bastante cerca de ese mundo, Pero fíjate, de esos mundos, porque fíjate, era lo que Chema, comentábamos antes por privado, es la intromisión en tu vida, es así, es la intromisión en tu vida. Chema, y yo dejo aquí una curiosidad. Vosotros sabéis que Terminator es la precuela de Matrix. Es decir, Pues no lo sabía. la ideóloga de Terminator es la misma que de Matrix, otra película también, otra serie también que... Y ella explica que Matrix, que Neo, para ella Neo, tal y como lo desarrolla el personaje, es Skynet, es la segunda venida de Jesucristo. Bueno. Bueno, vamos a ver. Una pregunta. Cuando hablamos de inteligencia artificial, parece que de una cosa en singular, pero en realidad entiendo que son muchas, ¿no? Muchos fabricantes están desarrollando sus propias inteligencias y supongo que hablamos de un colectivo, una herramienta que es plural, ¿no? Entiendo. Bueno, considéralo una metonimia. Es decir, bueno, es como cuando hablamos si hablásemos del automóvil, pues estamos hablando no estamos hablando de marcas, de coches, hay muchos. Es un poco considerarlos una forma de hablar, simplemente, ¿no? Pero sí tiene peligro. Todo tiene peligro. Perdón, pero todo, el dinero tiene peligro. Todo, hasta un coche, un vehículo tiene peligro. Todo tiene peligro. Exactamente. Entonces, también yo como abogado y que he hecho el máster de Derecho de Inteligencia Artificial, precisamente lo que buscábamos era cómo legislar para que no haya abusos. Por ejemplo, en China, con el reconocimiento facial, que en Europa está prohibido y lo seguirá estando de momento, con los buscadores tipo Google, lo que le ha pasado a Chema en República Dominicana, el Estado sabe lo que has hecho. Entonces, el Estado te da una cartilla de puntos de buen ciudadano. Y si te quita los puntos, no puedes acceder a una vivienda, no puedes acceder a un vehículo, no puedes acceder a un crédito bancario, etcétera, etcétera. O sea que se puede usar para eso también. Pero China es un país comunista. Exacto. Bueno. Entonces, aquí en Europa se ha regulado ya para que eso no suceda. Hasta dónde llegaremos es hasta donde nuestros políticos quieran que lleguemos. Es decir, yo aquí ya también me gustaría avanzar, ¿no? Un poquito en la línea que está comentando Pepe, que es muy interesante, porque esta intromisión en lo que es nuestra libertad, ¿no? Es decir, nuestra intimidad, que es una libertad que tenemos, ¿no? La libertad de poder hacer nuestras cosas en nuestra intimidad sin que nadie lo sepa. Claro, ¿cómo se regula una vez llega esto y se implementa en todos lados? ¿Cómo se regula para que eso no suceda si no existe libertad política colectiva? Es decir, claro, porque es lo que comentaba él. China es un país comunista. Bueno, Europa es la URSS, ¿no? Es la Unión de Repúblicas Socialdemocráticas de Europa. Ahí vamos. ¡Ay, me encanta! Y por lo que se ve, me encanta. Miran muy de reojo a lo que hace China un poco para implementar todas estas cosas. Claro, mira, cuando se crea la LOPD, la Ley de Protección de Datos,
todo tiene que ir después de. Si tú legislas antes de, corres el riesgo de convertirte en una dictadura. Entonces, hay que legislar después de. Entonces, la ley de protección de datos que se ha hecho después de Internet, y que Internet lleva hace muchos años, lo que pretende es, en cierto modo, ir corrigiendo todas esas intromisiones que había en la gente, ¿no? Y tal. Entonces, con esto pasará lo mismo. No sabemos los abusos que se pueden cometer. Una vez que se vayan cometiendo, el legislador tendrá que ir. Exacto, es que esa es la clave. Se abre un panorama de desconocimiento y tendremos que irnos adaptando a nivel legislativo a cada una de las trampas. Pero los operadores jurídicos no pueden actuar antes de que se cometa el delito. Exacto. Como pasó con Internet realmente. Exacto. Tienen que ir por detrás. Hombre, siempre. Eso es lo que se Y pretendía. la sociedad es la que va siempre. La sociedad siempre va por delante en todo. Eso se pretendió, se quiso hacer en España con la ley esta de los youtubers. O sea que, sí. Se estaba tratando de legislar por delante de lo que estaba pasando en la plataforma. O sea que, para evitar posibles cosas futuras. Entonces, no he visto, claro, es lo que tú estás diciendo, es totalmente dictatorial eso. Llegado el caso, claro, porque la implementación de este tipo de tecnología a nivel estatal nos desemboca en un estado policial sin policía. Minority Report. Mira, fíjate que hay un tema que hemos debatido, discutido, los que nos dedicamos a este mundo de la inteligencia artificial y que somos operadores jurídicos de alguna forma, porque tenemos ahora mismo, existen sensores que se pueden instalar en todos los vehículos y que detectan cualquier infracción que cometas. Sí. Y automáticamente te podrían meter una multa automáticamente y no lo puedes discutir porque es que te clava que has pasado de 120 kilómetros, que te has saltado un CEDA, que te has saltado el semáforo en ámbar, cualquier cosa, te detecta todo. Pasa que no se atreven a implementarlo hoy en día, pero existe ya, ¿eh? Existe. Yo había escuchado que en España se quería implementar. Es decir, sí, yo algo, si yo tengo conocimientos que algo se publicó, se dijo, seguro, al respecto. Pero no se va, de momento no se atreven, porque también provocaría un poquito de caos y la gente se echaría también. No, al final los políticos se mueven por intención de voto y por encuestas. Claro. Máximo 4 años, no vaya a ser, claro. Sí, no tienen visión de futuro. Visión de futuro no tienen ninguna. Son muy cortoplacistas, Tú dejas que como la quieran implementar, rápidamente te montan una pandemia. Yo creo que incluso hay más interés en el coche tecnológico que en el coche eléctrico. Es decir, no sé hasta qué punto este viraje, ¿no?, al coche eléctrico, a la movilidad eléctrica, tiene más que ver con la cantidad de tecnología adicional y sensores e información que capta de ti, vete tú a saber con quién los comparte, que con la propia tecnología verde. No sé, que cogéis un coche de hoy. Vale, sí, es eléctrico, pero es un ordenador ambulante. O sea, pero es como todo. Es como todo. Yo quisiera que Pepe nos contara realmente, o sea, la inteligencia artificial como la conocemos o tal como la concebimos ahora mismo, o la que puede llegar en el futuro, realmente en qué se puede sustanciar en ayuda al ser humano. Mira, por ejemplo. Pero algo práctico, me refiero. O sea, bajemos al nivel de calle, ¿vale? El problema que tú planteas de República Dominicana, de que te has sentido, no sé, decir, invadida, completamente. Invadida, por decirlo suavemente. Pues vamos a darle la vuelta. Inteligencia artificial y con Big Data, lógicamente, que es de lo que se nutre, ha detectado una serie de movimientos tuyos, pasos, zonas a las que has ido. Y además ve que tú has comprado 2 o 3 veces por semana, vas a Burger King. Y además sabe que has ido al médico por un problema cardíaco. Y ve que caminas poquito al día y que, no sé, ha ido cogiendo una serie de muestras de tu vida cotidiana que te está molestando porque te consigues. Pues la inteligencia artificial te puede decir: ten cuidado con el tipo de vida que estás haciendo
que eres propensa a un infarto. Cambia, come más sano, intenta hacer otro tipo de vida y te corrige. O sea que... Ahora yo Sí, te voy bueno, a sí, contar pero una anécdota personal. espera, Chema, Ahora te voy a Chema. contar, sí. Espera, Chema, pero esto tiene la otra cara Sí, sí, del sí. puntillo, que es que esta información en malas manos, porque ya no solo lo que... Claro, a eso voy. Es decir, A eso voy. el teléfono te escucha Pero completamente. estás Sabe lo que cometiendo... hablas, sabe casi lo que piensas. Sabe casi lo que piensas. Sí, 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 sí. Entonces, Bueno. con toda esta información, con toda esa Big Data, con todo ese conjunto de algoritmos que se van generando, un estado policial de este tipo ya no es que no va a necesitar de corregirnos porque va a saber por dónde llevarnos directamente. No sé si me explico. Sí, Ya pero vamos a ver, tú me estás diciendo que el Estado está cometiendo un delito. Lo que no hay que hacer, lo que no tiene por qué ser dejar robar un banco. Yo me acuerdo, mira, yo cuando doy clase, ya te lo digo, el 90% de mis alumnos son extranjeros. Y entonces les cuento cuando yo hacía negocios en Guinea Ecuatorial, en Libia, en Irán, en Dubái, en muchos países, en muchas cosas, ¿no? Entonces les cuento que en muchos países las comisiones que se pagan a los políticos son del 100% y del 200%, como me pasó a mí en Guinea Ecuatorial. Pero, y ellos me dicen, ¿y cómo se hace para pagar? Digo, yo no lo voy a contar. Yo no voy a contar cómo se hace una cosa corrupta. Sé que se hacen y yo no las he hecho nunca. Y por eso he dejado de ganar mucho dinero. Podía haberlas hecho, no las he hecho. Sé cómo se hacen, no las voy a hacer. Digo, pero también podéis robar un banco. ¿Y para qué vais a trabajar? Vais a un banco y ya está. Pues digo esto es yo, lo mismo. Pepe, has dejado de ganar mucho dinero, pero el salón en el que estás es de Rusia. Que es una imagen, es una imagen que me he sacado de ahí. Igual que el de Peter, la casa de Peter también es un caso propio. Es una imagen que es un fondo de pantalla que me he puesto que me enseñó Ya lo sé. Pedro Bueno, a esto poner. es una foto mía, ¿eh? Esto es real. Esta foto es real, ¿eh? No es de... Yo no, yo la es saqué de la aplicación, yo la saqué de la aplicación. La mía es mía. La foto que yo pongo en mis fondos son Ya, mías. Sí, yo es sí. que no sabía hacerlo, lo puse por primera Mira, vez. yo hilando, recogiendo el guante que tú lanzas respecto a los posibles beneficios que pueda suponer para la salud, ¿no? De que te avise de un posible Sí. contratiempo. Bueno, mi compañía de médica, de mi seguro médico privado, negociando la prima anual, pretendía que me bajase, por supuesto, la app, que la tengo que tener, no me queda más remedio, y me bajase una aplicación de cuentapasos. Porque si daba una serie de pasos al día y hacía una serie de cosas físicas, me rebajaban la prima, ¿no? Es como la caja negra del Entonces, coche. a ver, yo digo, vamos a ver, yo camino entre 6 y 8 kilómetros diarios, casi prácticamente a diario. Y es algo que lo hago porque me gusta, porque me viene bien para mi salud, obviamente, porque tengo una enfermedad crónica y me va bien hacerlo, pero es algo mío, personal e intransferible, no tengo por qué contárselo a nadie. Es decir, su negocio es la medicina privada y corren un riesgo y ese riesgo tienen que asumirlo como empresa. No Mira, pueden, no pueden interferir en mi vida y no pueden de ninguna manera utilizar mis datos para su beneficio empresarial. yo que O sé, sea, exacto. Yo que sé que soy muy sí, es que lo veo conspiranoico. así, yo lo veo así. Entonces, bueno, no sé, Pepe, rebáteme el discurso. No, es tu forma de ser. Yo tu forma de ser no lo puedo rebatir. No, pero eso es un hecho A mí me da objetivo. igual. Es decir, Es que a mí me da igual. Y claro, si me pero dicen, oye, y si caminas 9.000 pasos al día, te rebajamos un 10%. es que Aquí me los parece tienes, mis alucinante. 9.000, aquí tienes mis 9.000 pasos. Son formas distintas de ver la vida, no Claro, pasa es que nada. sí, son puntos de vista diferentes de cómo, claro, de cómo Una encajar, ¿no? cosa, y todo este caos que se genera o que se permite. O sea, perdón, Carlos, Chema, lo importante es que tengamos la libertad de elegirlo, que no Claro, te pero a eso voy, obliguen. pero claro, a eso voy, Entonces, tú a no la quieres, yo libertad sí, ya está. Pero que nos claro, sí, dejen sí, a sí, cada sí, la uno. libertad es Sí. importantísima, pero como te comentaba antes, yo veo que cada vez hay como más, yo cada vez me noto más invadida y más... Más controlada, sí. más controlada y sobre todo, claro, yo, como repito, soy una analfabeta digital total, como hay muchas otras cosas también, no es que sea analfabeta, pero no soy una persona ilustrada. Pero en este caso en concreto, con las tecnologías, en el avance que están teniendo y la repercusión que están teniendo en nuestras vidas, a mí me parece que es, hombre, a ver, la ley de protección de datos es conculcada permanentemente. Desde el punto y hora en que a mí me entra una llamada en mi teléfono
de un número que encima además a veces que contestas porque estás esperando una llamada. A mí una vez me dijo un operador, ¿por qué ha cogido el teléfono? Digo, pues porque estoy esperando una llamada importante, no la tuya. ¿Sabes? O sea, desde ese momento, desde el momento en el que compañías de diferentes sectores te llaman permanentemente y yo ya tengo el teléfono capadísimo para muchas cosas y me siguen entrando, es que eso es una invasión tremenda. O sea, ahí está, yo no me siento protegida. No sé, desde luego la ley de protección de datos ha sido un desastre. Un desastre. O sea, yo no puedo ir con mi madre al hospital, no puedo... Yo creo que vamos a lo que decía antes Pepe, que esas cosas, a medida que las vayamos, que estén establecidas y las vayamos sufriendo y haya un rechazo generalizado, si es que lo hay, pues se irá implementando legislación. Yo creo que no lo va a haber. Más nutrida. Pero yo, lo que decía antes de que, como sé que sois un poco conspiranoicos, decía, y no será todo este caos en el que se nos mete el ardiz para que, llegado el momento, aceptemos todo este control que conlleva la implementación de la inteligencia artificial. Imponer mi caos para imponer mi orden, provocar el caos para imponer mi orden. Con buen grado, porque mira, con esto solucionamos todo esto. Esa estrategia de meter miedo, los políticos lo han usado siempre. Claro. Está a la orden del día. Pero hay otra clave que ha dado Chema, es que es la velocidad. Es uno de los problemas que estamos viendo, es que esto va muy rápido, claro, y no somos capaces de asimilarlo, la velocidad a la que es demasiado, hay que procesar demasiadas cosas. Claro. Es uno de los problemas que tiene, que estamos yendo demasiado rápido. Entonces, es difícil adaptarse. Yo un ejemplo que a menudo me hago a mí mismo es, por ejemplo, si lo comparamos con un GPS. ¿Os acordáis cuando antes tenías que ir a un sitio con un mapa o si no parabas preguntabas a alguien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que cuando tú eras consciente de a dónde tenías que ir, que tienes que ver algún mapa, la segunda vez que tú ves a ese sitio ya sabías llegar. Ya lo sabías, sí. Ahora con el GPS puedes estar yendo 4 o 5 veces al mismo sitio que cuando un día te falta el GPS no sabes llegar. Sí, claro. Entonces, muchas veces digo que cuando una cosa nos simplifica la vida, y a todos nos gusta que nos simplifique la vida, y tener por descontado que si le hace la vida más fácil a la gente lo va a adoptar, eso es inevitable. Yo creo que nos hace un poco menos inteligente. Estamos delegando la inteligencia a una herramienta tecnológica, pero que nos está restando inteligencia humana. Pues con ese ejemplo a mí me hace también que pensar, ¿no? Es decir, antes, con el ejemplo del GPS a mí me hace reflexionar, ¿no? Es decir, es como ahora delego el llevarme a un destino a una máquina. Y el día que me falte la máquina, hostia, ¿por dónde se llegaba aquí? ¿Sabes? Porque no vas prestando atención. Has delegado la dirección a una máquina y no vas prestando atención. Ahí está la clave también, es una de las claves, ¿no? Es decir, un poco lo que decía Pepe, la velocidad, ¿no? La velocidad inabarcable, ¿no? Del avance de esta tecnología y la incapacidad que tenemos para ponerle límites, por lo menos por ahora. Pero claro, que tiene sus beneficios, porque yo pienso en el tráfico y el tema de los GPS, aunque sean en el teléfono, cuando usas Google Maps, que te lleva por rutas con menos tráfico, oye, eso es un avance en sí, ¿vale? Pero claro, ese pequeño avance es justificable para todo lo demás, que realmente nos puede perjudicar. A ver, Esa es la gran pregunta. ¿Es preferible estos avances sabiendo toda la carga de control que puede acarrear la implementación de esta tecnología? Yo creo que la tecnología en sí misma no es dañina, sino cómo se utiliza. Yo creo. Sí, claro, la inteligencia artificial de la que estamos hablando, pues probablemente yo vuelvo a remitir a pensar en la película esta de Wall-E, porque es que permanentemente voy a ella sin quererlo, ¿no? Porque planteaba un mundo con unos seres humanos absolutamente abandonados a sí mismos. O sea, pendientes exclusivamente del placer inmediato, de incluso seres gruesos, seres con una
gordura mórbida, que de la inactividad y de todo lo demás, ¿no? Entonces, la tecnología en sí misma yo creo que no es mala. Lo que pasa, la utilización que hacemos de ella probablemente sea dañina. Sí, hombre, a ver, los avances médicos que hemos tenido, es que eso... Perdona, Pedro. Pero en la película, los seres humanos son seres acomodaticios. Sí, no, vivían en una tumbona, pero es que estaban, nada, eran tontos, de hecho. Pero yo no veo... Yo no veo no la es que fueran relación. tontos, es que estaban acomodados, entonces Yo su no cerebro... veo la relación de que haya tecnología y de que te quedes en casa encerrado en un sofá. ¿Por qué no puedes salir a correr y hacer deporte y jugar a fútbol? Al contrario, tienes más tiempo para ir a jugar a pádel. En mi casa pádel, ¿eh? Yo soy del mundo del pádel, pero tienes más horas para ir a jugar. Claro, Oye, pero lamentablemente el ser humano no es así. O sea, esto es como bueno, todo. Si planteamos un mundo ideal, pero los mundos ideales no existen. Entonces, sin decir que la tecnología, que la inteligencia artificial, que todo, yo, por ejemplo, lo comentaba, lo que iniciaba, los avances que ha habido, ¿cómo se puede operar hoy día? Por ejemplo, o sea, operar a través de un ordenador y con una serie de garantías en cirugías no invasivas. Eso, para mí eso es alucinante. Eso es un mundo que a mí me apasiona. Es decir, el mundo de la medicina actual, el avance que ha tenido gracias a los avances tecnológicos. Y muy probablemente, Pepe lo dirá, pero la inteligencia artificial seguramente nos llevará a un mundo sanitario que no podemos ni imaginar. Te voy a poner un ejemplo. Otro amigo mío de Ferrol. Los ferrolanos somos pocos, pero hacemos muchas cosas. Pero hace ruido, hace ruido. Tengo un amigo, Kiko González Llanos, que es el vicepresidente de la Asociación Mundial de Neurocirugía. Madre mía. Es un neurocirujano muy, muy reputado hoy en día. Él va por todo el mundo operando. Le llaman de Nueva York, le llaman de Japón, de Tokio, de muchos países. Ahora opera desde Madrid. Ya no se mueve. Claro. Eso es alucinante. Con un robot, con un ordenador, él opera. Eso es alucinante. Cerebros. Él lo que hace es que porque además opera también en recién nacidos, en bebés y tal. Y él desde que acabó la carrera de medicina, lo que hacía era, cuando tenía que operar a un bebé, a un niño de 3 meses, 4 meses, se dedicaba unas semanas antes a operar ratones, el cerebro. Claro, que es mucho más pequeño todavía para la precisión. Exactamente. Y luego eso lo hacía tal. Y ahora lo hace con el ordenador y me dice, y el ordenador me ayuda, es que voy a la micra de milímetro. El error es mínimo. Es alucinante, es un mundo alucinante. Sí, es un mundo alucinante. Y eso yo creo que puede dar, nos puede dar a los seres humanos unas perspectivas de, ya no digo de longevidad, porque yo creo que en algún momento tenemos que parar, pero sí de calidad de vida, que es a lo que... El problema de la longevidad es que tiene parejas otras enfermedades que todavía no se pueden controlar, como el Alzheimer, que son enfermedades de la longevidad, y hay otras, y aparecerán otras. De hecho, este amigo mío neurocirujano dice, tenemos la tecnología hoy en día para hacer que los seres humanos vivan 300 años. Claro. Pero tendrían una serie de enfermedades que desconocemos y no permitirían tener una calidad de vida lo suficientemente buena como para aguantar. Yo es lo que digo, la calidad de vida de las personas. Yo siempre estoy nombrando a mi madre, pero es que mi madre es muy mayor, tiene 92 años y tiene una enfermedad crónica. Es verdad, pues mi madre sería una persona, ya lamentablemente, está un poco ya envejecida. Pero si nos ponemos nosotros cuando éramos pequeños, yo recuerdo cuando yo tenía 15 años o 10 o 14 por ahí, un señor de 60 años ya era un anciano. Bueno, sí. Yo he cumplido hace un mes 60 años. Sí. Y yo me veo súper juvenil. Yo no me veo como veía a mis padres o a mis abuelos. Claro. Yo me veo distinto, yo hago otras cosas. Incluso antes tenía 20 años y ya tenías bigote y 3 pequeños corriendo por la casa. No, pero a lo que voy es que mi madre, que tiene una enfermedad crónica muy severa y que ha tomado una medicación importante, y entonces eso neurológicamente le ha afectado. Pero ha llegado a los 92 años con calidad de vida, que es lo que ella siempre dice y yo siempre es lo que pretendía, ¿no? O sea,
Ella se maneja por sí misma, vive de hecho sola en casa con una pequeña ayuda, pero vive sola en su casa. Tiene esa independencia personal que es tan imprescindible para la gente y sobre todo para la gente mayor, porque se va como dando cuenta de que se va deteriorando, y entonces el hecho de vivir todavía por su cuenta y poder valerse por sí mismo les da como un plus, ¿no? de tal. Y eso es a lo que yo voy, ¿no? A la calidad de vida. Y en eso yo creo que todo lo que la tecnología le ha proporcionado a la medicina, a mí es en ese sentido. Obviamente después hay enfermedades que son lo que son y no se puede hacer otra cosa y ya está, ¿no? Pero que sí se ha avanzado muchísimo y que proporciona, pues lo que dice Pepe, o sea, que una persona de 60 hoy día pues tenga una vitalidad y tenga, madre mía, sí, eso es O sea, yo no cierto. estoy pensando en jubilarme, ¿eh? O sea, yo no No, me voy no, a jubilar. sería un Mira, pecado que te Yo lo tengo jubilaras. clarísimo. Yo no me Sería un voy a jubilar. pecado. Es que eso de la jubilación forzada, Yo a no mí me que me voy lo a jubilar. expliquen. O Yo sea, no me voy a jubilar. De la hecho, gente me he metido en la universidad a dar clases y por ahí porque no me quiero jubilar. Que haces muy además me lo bien. paso muy bien, dando clases, me lo paso muy bien. Mira, en mi facultad había un profesor de Derecho, había un catedrático que estaba jubilado y hacía un montón de años, pero que le habían obligado a jubilarse. En aquel momento, ya te estoy hablando de hace muchos años. Y entonces él, pues como se negaba en redondo a perder el contacto con el mundo académico y con sus alumnos y con ese ambiente universitario, pues iba todos los días. Iba todos los días, se sentaba allí, le habían conservado un despacho, eso sí, le habían conservado su despacho, y recibía a los alumnos, charlaba con unos, con otros, Pero era eso un te ser rejuvenece mucho entrañable. también. Eso te rejuvenece mucho también. Claro que sí, el señor estaba Absolutamente. encantado de Yo la vida tengo, y los alumnos también, porque era un pozo de sabiduría aquel hombre. yo tengo amigos prejubilados de banca y es que son Está unos guapísimo. viejos. Ya, ya. Claro, Es que han envejecido un montón, en todo, hasta caminando. Los ves por la calle caminando como Mm, claro. mm, dejados. Es una mm, tristeza. mm. Sí, sí. También es verdad que la gente no tiene, a lo mejor no tienen hobbies, o no tienen aficiones, o no También, sí, tienen sí, sí, algo es que les verdad. estimule, claro, eso también. Claro. Claro, a mí me falta Tener tiempo, inquietudes te mantiene vivo, obviamente. claro. Oye, Sí, y sí. decía Pedro, decías lo de los puestos de trabajo que va a destruir, etcétera. Eso Ah, se esa es planteaban otra, sí, un tema eso se interesante ese. planteaban, pero Ujú. eso se lo planteaban en la Revolución Industrial Ese y fue eso se Carlos. lo, y eso, y Yo, eso se lo plantearon cuando Internet apareció. Sí. Pero aparecieron otras profesiones, diseñadores web, programadores. Mm, Y me acuerdo una conferencia de Payete, de presidente de Telefónica, que dio en mi escuela de negocios, y decía, en ese momento, fue hace varios años, a 6 años o por ahí, y decía, las 10 empresas que más dinero ganan hoy en día en el mundo no existían hace 10 años. Claro. Y mm, las 10 empresas que van a ganar más dinero No dentro de existen 10 hoy años día. no Sí, existen hoy en día. hoy día, Y los sí, puestos de trabajo, dijo, y con los puestos de trabajo igual. igual, Y dijo, sí. hay puestos de trabajo ahora mismo que chicos jóvenes que están tal saliendo, no sé cuánto, están ganando 100.000 euros. mm, Porque son trabajos que antes se desconocían y hay poca gente que está haciendo. Entonces, surgen cosas, van surgiendo nuevas oportunidades. mm, Lo que pasa es que siempre hay un segmento de la población que no se ha adaptado por falta de medios, que es lo que yo decía en mi conferencia, Pedro, lo de sí. la brecha digital, ¿no? Lo de Mm, la brecha digital es real, es cierto. Y hay que tener cuidado y hay que cuidar para que no suceda. Pero bueno, entonces hay un segmento de la población, siempre son los que menos capacidades tienen, tanto No, pero económicas desarrolla, como desarrolla. intelectuales, etcétera, que son las que van a sufrir. Desarrolla son eso los de que no la brecha quieren. digital, Pepe, desarrollalo. Pues bueno, pues la brecha digital es un problema que los que estamos metidos en el mundo de la inteligencia artificial nos estamos percibiendo, pero porque vemos que se está expulsando a un sector de la sociedad muy importante, pero no por cuestión, aquí ya no es cuestión económica, aquí ya es muchas veces por cuestión cultural o por cuestión de edad. Es decir, mi suegro, que ha sido una persona, un directivo muy importante, en una de las multinacionales más importantes españolas, de hecho, era el director comercial a nivel mundial de esta multinacional, hay muchas cosas que ya no las sabe hacer, que no las puede hacer porque no sabe hacerlas. Es una persona que ha sido importante, que ha tenido sus secretarias, no sé cuántos, sus equipos. Pues la declaración de las rentas la tengo que hacer yo. Hay una serie de cosas que las tengo que hacer yo porque él no sabe hacerlas. Porque los bancos te lo ponen muy difícil. Hay una película de David Lynch, muy buena, de un pintor de brocha gorda, que
que tiene una afección por culpa de por lo que ha estado respirando, ¿no? Los químicos que ha estado respirando toda su vida, y tiene una afección cardíaca. Entonces le dan una baja. Y de repente, un día, no le llega la nómina de la baja, no le llega la subvención, ¿no? Y va a preguntar al banco y dice que no, que se lo han suspendido. Y dice, pero ¿cómo? Si lo mío es crónico, ya me lo han dicho que tal. Bueno, el caso es que él no se había metido en internet para rellenar una ficha, unos datos y tal y cual, y reclamar la continuidad de eso. Qué fuerte, Y decía, sí. pero si yo no tengo internet. Y Algo entonces muy real. él va a la administración a quejarse, pero es que la administración no le dejan entrar, porque no ha pedido cita, Claro. telemáticamente. Claro. Y entonces Sí. el bucle, ahí Es el está, bucle, ahí es el el bucle. bucle, Sí, ese bucle kafkiano que entra, ¿no? El libro del sí, proceso de Kafka, que no sabes de qué te están sí, acusando. sí. Pues Pero entra en Pepe, ese bucle. pero Y ya no eso es es una cosa real. No, de pero eso es Y eso real. Muy real, muy real. Sí, Real. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es injusto y yo os diría incluso inhumano. Pero Sí, Absolutamente. sí, sí. pensad una cosa, ya no es una cosa de capacidad, que una persona se haya quedado anticuada, una persona mayor, no. Hay gente a lo mejor que no quiere participar de este mundo digital, que es joven, que es tal, pero no quiere participar de este mundo digital. ¿Por qué tengo que tener un móvil para registrarme, para tener un servicio? Justo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando voy a un ayuntamiento no tengo ya un formulario en papel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo A que...? ver, Claro, aquí ya vamos directos al tema que ya tuvimos charla, o ya tuviste, que yo no estuve, del dinero digital y de la eliminación del dinero físico, ¿no? Mm. Pero bueno, pero Pedro, es como si tú has ido a caballo toda tu vida, aparecen los coches y dices, es que yo quiero seguir yendo a caballo ya, pero ya no puedes ir a caballo. Porque las carreteras ya no ya, están hechas para que vayas a pero caballo. Pero es que yo tengo mi libertad de ir a caballo, ya. Tú tienes la libertad de lo que tú quieras, pero al caballo vas a ir en el campo, en tu finca. Ya, pero Es quiero así. decir, no puede una sociedad avanzar olvidando a gente que por su Absolutamente. Pues hablo de situación lo de la brecha complicada. digital. Claro. Hay que proteger a esa gente. Es tan difícil Hay que proteger. ¿Y cómo la convivir. protegemos? ¿Cómo la protegemos? Con Claro, es tan ayuda. difícil convivir, quiero decir, eh, por ejemplo, efectivamente yo creo que debe existir la libertad de participar o no de una sociedad totalmente digitalizada. Mm. Es obvio que el ejemplo que ha puesto Pepe es muy gráfico, el de los caballos y los coches, obviamente. De hecho, en las ciudades, cuando yo lo he leído y además recientemente, se prohibió el uso de convivían en un tiempo coches y coches de caballos, o sea, el coche motorizado y el coche de caballo, que se acabó prohibiendo el de caballos, pero no porque molestasen los caballos, sino molestaban las heces de los caballos. O sea, habíamos avanzado en ese sentido, de que lo que en un principio, pues que los caballos defecaran en la calle no era ningún problema, pasó a ser un problema, no sanitario, sino de un No problema es que de no fuera un percepción problema, social. es que se convivía con ello, porque claro, Claro, Claro. claro. entonces, Entonces, vale, las calles eran puras cuadras. Eso sí. Pero porque no había claro, alternativa. Pero cuando hubo una alternativa mejor, pues claro, Claro, pero no digo nada peor. pero o sea, se avanzó bien, se avanzó así, pero tan difícil es la convivencia entre una forma y otra de vida, porque, por ejemplo, lo que comenta Pepe de la brecha digital no solamente se produce en los ancianos, sino también en gente de mediana edad. Yo, por ejemplo, ya os repito, por tercera vez, O gente absolutamente joven. desconocida soy yo nada. No, Nada, y tengo el móvil que tengo porque tuve que comprarlo en la época del confinamiento, obligatorio, porque no me funcionaba el que tenía para las cosas que me pedían. Así de simple. O sea, así de simple. Oye, pero ahí están los Amis, ¿no? Los Packers aguantando. Claro, Bueno, a claro. ver si no vamos a acabar alguna vez. Pues mira, Total. se estaban planteando meterse en su vida. Que Sí, 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 sí. sí, sí, se estaban planteando meterse en su vida. O sea que me Ujú. parece que no es que yo esté de acuerdo en cómo viven Ya, por ya, su ya. A ver, planteamiento filosófico, pero bueno, esto de la convivencia, podemos poner el ejemplo del VHS y de los Del formatos de Beta y vídeo del 2000. que sí, compitieron en esa claro, época. Al final, a nivel mercantil, por así decirlo, las industrias se acaban adaptando adaptando. a lo que triunfa, ¿no? Oye, curiosamente, la calidad era mejor la de Beta, pero ganó VHS. Sí, justo, sí. Entonces, la Y, convivencia está ahí durante un tiempo, pero claro, en este momento, es decir, por ejemplo, con el tema de los caballos y los coches, el lapsus de tiempo que estuvieron, es decir, que se dio el cambio, fue grande, ¿no? Relativamente grande.
pero es que ahora el ASUS es muy limitado. Muy limitado, sí, incluso, por ejemplo, en los trabajos, Pepe, a ver qué opinas tú, pero ¿cómo podemos hacer coexistir ese avance tecnológico y esa inteligencia artificial y todo esto que estamos viviendo de manera tan abrupta casi, con esa falta de empleos manuales que estamos viviendo en la actualidad, que es que no hay gente formada para determinados trabajos? Y eso lo vemos cotidianamente, todos los días lo vemos. No hay albañiles, no hay fontaneros, no hay tal. Entonces eso, ¿cómo podemos? ¿Cómo mezclamos esa ensalada? Te pregunto, Pepe, directamente. Yo no lo sé, vamos a ver. Lo primero no lo sé. Es complicado. Lo primero que tengo que hacer es dignificar los trabajos. Bueno, eso siempre. El trabajo dignifica siempre. Y si tú demonizas ciertos trabajos, pues lógicamente la gente no lo quiere hacer. Yo no lo sé cómo hacerlo. Yo tenía, vamos a ver, cuando yo he construido, yo me dedicaba a la construcción de, sí, con ello, pistas de pádel. He construido pistas de pádel en más de 40 países. Yo tenía 24 operarios peruanos. Tuve españoles y peruanos. Lo que pasa es que los españoles no querían trabajar. Y los peruanos sí. Porque entraban conceptos de vida, con conceptos políticos entraban. Es decir, claro. Yo les decía, mira, yo tengo que hacer este club de pádel. Tengo que terminarlo el sábado. El sábado o el viernes por la noche o por la tarde, porque el sábado hay una inauguración y además va a venir el presidente de la comunidad autónoma a inaugurarlo, o va a venir el alcalde, o va a venir no sé quién. Hay que acabarlo. Los peruanos lo entendían y estaban hasta las 10, 12 de la noche. Yo les pagaba, ¿eh? O sea, no era que trabajasen por la cara. Yo les pagaba un plus, les pagaba las horas más un plus, porque tenía que acabar. Los españoles se iban. El viernes a las 3 se iban y me dejaban la hora colgada. Y decían, ya volveremos el lunes. Digo, tú no puedes volver el lunes, estamos en Almería. Y la base la tengo en Madrid. O sea, ¿tú sabes lo que me cuesta a mí volver a viajar otra vez el lunes? Y además, es que mañana, es que el sábado lo inauguran el club, no lo puedo dejar sin terminar. Me decían que no. Al final eché a los españoles y me quedé con los peruanos. ¿Por qué los peruanos lo hacían? Porque veían que ganaban dinero, yo les pagaba lo justo, les pagaba bien. Es más, ellos en aquella época, las empresas en las que trabajaban, cobraban 900 euros y yo empecé ya pagándoles 1.200. O sea, 300 euros más. Y luego también llegué a un acuerdo con ellos, yo hice el cálculo de lo que me costaba en los tiempos de construir una pista de pádel y le dije, mira, si reducimos los tiempos, yo gano tanto dinero más, lo reparto con vosotros. Y me dijo, ¿de acuerdo? Entonces, yo tenía algunos que ganaban 2.400 euros al mes. O sea, el triple y el cuádruple que sus compañeros. Si ellos trabajan, es justo que ganen dinero. Porque yo también ganaba más dinero. Pero los españoles no querían. Los españoles se iban. Les importaba un pimiento, les daba igual con todo. Entonces, pues, si tú demonizas ciertos trabajos, ciertas labores, echas la mano de obra, la estás echando fuera. Y todos los chicos quieren ser youtubers y quieren ser no sé qué cosas raras y pegar un pelotazo. No se puede pegar y no todo el mundo yo creo que esa es la frase, pegar el pelotazo. Está en la cultura de los últimos 20, 25 años. No quieren sacrificarse, no quieren sacrificarse. La amenaza de lo fácil. Es el peligro que es lo fácil. O sea, la cultura de lo fácil no nos lleva a La cultura de lo fácil no es buena. O sea, yo no soy del siglo XIX, pero yo cuando les cuento a mis alumnos y le cuento tal, digo, bueno, mi padre, pues gracias a Dios, pues tenía una posibilidad de pagarme a mí una carrera y una universidad privada en Madrid. Mi padre era director del Hospital Naval de Ferrol. Bueno, 8 hijos tenía también, o sea que también tenía un montón de hijos. Yo probablemente de mis hermanos era el que peores notas sacaba. Y entonces un día le dije a mi padre, papá, mis suspensos me los pago yo. Y yo iba a los mercados a descargar camiones. Pero yo ya no le costaba dinero a mi padre. Yo me pagaba el piso, me pagaba el CEU. Y descargaba camiones y ponía copas en un pub y hacía lo que fuese. Es una cultura del esfuerzo. Exacto. Sí, pero también tenía la posibilidad, ¿eh? Hoy no la tienen. Hoy no la tienen. Sí la tienen. Mis amigos del CEU
que también algunos vivían en Puerta de Hierro, una de las mejores organizaciones y más caras de España, se iban a recoger fresas a Inglaterra en verano. Y decían, aprendemos inglés y nos ganamos un dinerito. Y vivían en barracones, con pakistaníes, con no sé qué, con tal y cual. Pero Bueno, gente pues con es un una buena aprendizaje de vida. cultura de base, una buena educación, eso es muy importante. Porque aunque Y tu no, familia tenga dinero, que tú tengas esa cultura del esfuerzo claro, es súper importante. o por lo menos exactamente, nos educaron así. Y yo a mis hijos les he educado así. Yo Claro, tengo mi y, hijo mayor. Mi hijo y a mayor está estos, en ingeniería en Madrid y trabaja en un catering. Pepe, y a estos españoles de los que tú hablas actualmente, los educaron así también. Los educaron en el no esfuerzo. Quiero decir, tú vas a la escuela y apruebes o suspendas, te pasan de curso, Claro. y al final Pues, coño. van por ahí los tiros, ¿no? Hombre, Y eso a enlaza mí, un poco con mi idea inicial, de decir, si lo que nos hace fácil las cosas nos vuelve un poco más tontos. ¿Ves que estamos un poco cerrando un poco el círculo? Hemos dado el Lo vuelta, completamos el mismo. círculo. Todo está Claro, conectado. ¿sabes? Claro, era, o sea, lo dijo Quevedo, también dicen que hubo un proverbio árabe, hay varios, ¿no? Que decían que el hombre, que los tiempos difíciles hacen hombres Hace fuertes y hombres los fuertes, hombres sí, sí. Los hombres fuertes hacen tiempos fáciles, y los tiempos fáciles hacen hombres Fáciles hacen débiles. hombres sí, débiles. Sócrates. Sí, 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 sí. es así. Puede ser, ¿eh? Y de hecho, Yo, bueno, pues yo, chicos, yo creo que una sociedad libre y plural debe ser consciente y respetuosa con todas las formas de vida. Es decir, si hay gente que en un mundo Pedro, de tú eres un inteligencia romántico, artificial... perdona. No, pero yo creo que el ser humano tiene que volver a la humanidad. ¿Eres A un la romántico? humanidad. Soy un romántico, pero el ser humano tiene la esencia que es la humanidad. Y tiene que respetar su propia esencia. ¿Cuándo empiezan nuestros problemas? Cuando nos desconectamos de nuestra esencia. Cuando nos desconectamos de nuestra esencia, cuando vienen todos los problemas. Y al final yo creo que es muy importante. Y si hay gente que quiere vivir como los Amy's y tal, conectados con lo más simple y con Dios y con la naturaleza, pues a mí me parece perfecto. Y como y si quiero una sociedad avanzada, esa sociedad avanzada tiene que entender la gente que está en ultimísima generación con la inteligencia artificial y la gente que vive en, ¿sabes? Con los caballitos ¿sabes lo que y pasa? en un También, campo a la antigua. cada vez somos más y hay que optimizar Sí, los recursos. Y la tecnología te ayuda a optimizar recursos eso es cierto, y sí. permite que llegue a todo el mundo las cosas, la sanidad, la comida, lo que sea, los avances. Eso te ayuda, es la tecnología la que te está ayudando a esto. Sí, Sí, ciertamente es sí, así, ¿eh? totalmente. Sí, ciertamente es Chicos, así, pues sí. Oye, si y queréis... dándote un poco la razón, Pedro, ¿verdad? Mi padre fue alumno de Gregorio Marañón y Gregorio Marañón le decía, el médico tiene que ser un 80% médico y un 20%, o sea, perdón, un 80% humano y un Y un Humano, 20% 20% técnica. científico, técnico. sí, Y sí, si cambias ese porcentaje, se acaba convirtiendo en un técnico y deja de ser médico. totalmente, Lo que totalmente. lo que Oye, llamamos médicos de toda la vida. Exactamente. Así pero tal ligado cual. con que Que nos eso la ayudemos inteligencia unos a artificial otros. no lo podrá hacer, creo yo. Estoy Ese de saber acuerdo. escuchar, entenderte, los gestos, bueno, los gestos sí que Bueno, se pueden llegar a interpretar. la incomunicación humana está siendo también otro problema, motivado en gran medida por por las tecnologías y las redes sociales. Es decir, que lo más habitual es que vayas a un restaurante y veas una mesa de 5 personas o 6 personas y ya sean de la edad que sean, todos están mirando el móvil menos hablando Mm, entre ellos. mm, Eso ya mm. empieza a ser algo Eso, eh, eso es que son los maleducados. No, bueno, aparte es de una eso, cuestión de educación. Mira, Está bien de educación. hay algo que pero yo pasa, quería decir, pero porque pasa. todo esto, a ver, toda la tecnología y demás, son cosas adyacentes, pero lo fundamental, lo que nos hace personas, radica en nuestras familias. Y lo que tenemos hoy es un ataque frontal y constante a lo que es la estructura familiar, que es lo que desintegra al individuo, es decir, lo individualiza y lo descolectiviza. Y lo Entendamos desconecta. el colectivo como algo positivo. Y la familia es el núcleo irreductible, bajo mi punto de vista, a este respecto, en donde Pero claro, si realmente tienes vamos a otro recibir los cuadrilátero valores, totalmente distinto. vamos a recibir los valores de esfuerzo, que estamos hablando que hay muchos españoles que los han perdido, y a partir de ahí, pues una sociedad puede estar bien estructurada, ¿no? O sea, que la familia es lo más importante.
El núcleo, pero para mí el también ex- es el núcleo fundamental. eso, completando el círculo nuevamente, lo que decía Pepe al principio, o sea, desde en el año 80, creo que dijiste, 80 y algo, una aplicación que le regalaron al universitario para decir que la había hecho y la soltaron Ujú, gratis. Si os dais cuenta, todas las redes sociales son gratuitas. claro. Entonces Ujú. eso genera un plus de enganche muchísimo mayor, porque claro, si te la tienes que pagar ya la cosa cambia. Pero si es Mm. totalmente Pero A lo mira, gratuita mejor lo estás me, pagando y no te das cuenta. Gratuita no, bueno, lo porque estás pagando, claro, lo estás Y no te das pagando, por no, me supuesto, pero acuerdo, la mente humana, como decimos, tiende a ser nada gratuito. vaga, por decirlo de alguna Lo que forma. comercian son Claro. nuestros movimientos, son los metadatos. Mm. Eso es lo que pagamos. pero mira, me Nuestra acuerdo cuando actividad. empezó el boom de WhatsApp, que mi suegra se negaba a tener WhatsApp, decía que no sé cuánto, que WhatsApp para arriba, para abajo, que eso era tal, y que nos manipulaba y que iba a saber de todo. Y yo le decía, ¿Qué razón Chata, tenía? le decía, Chata, yo gracias a WhatsApp tengo un grupo de compañeros del colegio Ya. con el que mantengo viva la comunicación. Nunca más los hubiese vuelto a ver, Mm. nunca más hubiese sabido de ellos. Mm. Y entonces ahora organizamos 2 comidas al año, una Navidad y otra en verano, que es cuando nos juntamos en Ferrol, porque hay gente que viene de Estados Unidos, de Brasil, de muchos sitios, de Bruselas, tal, y nos juntamos y seguimos manteniendo una llama viva que hubiésemos perdido. Y luego le pongo mi hijo pequeño, ahora ya, bueno, sí, mi hijo pequeño está en Madrid en un colegio y su mejor amigo se va a vivir a Estados Unidos, de hecho sigue en Estados Unidos. Y él ha mantenido la amistad gracias a las tecnologías, a que juegan por internet, se ven, se hablan, tal. Y yo decía, yo cuando estaba en Ferrol y un compañero mío de clase, al padre, lo destinaban a Madrid, ese compañero yo lo perdía para toda la vida. Mm. Nunca más volvía a saber de él. Por eso es Entonces, tan la importante tecnología, la las redes humanidad. sociales nos permiten Todo tiene su mantener cara y su relación, cruz, claro. obviamente, Al todo tiene final, su al cara y final, su cruz. en todo tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y Claro, Ujú. ahí de está. una mesura. Claro. Y la imagen que nos daba antes Chema de ese bar o ese restaurante en donde entras y están con el teléfono, a ver, eso tampoco es necesariamente negativo porque al final tú chequeas el teléfono y lo dejas ahí. Realmente, si hay conversación, es decir, yo eso nunca lo he vivido, que realmente el teléfono nos abstraiga de tener una conversación. No, pues yo, perdonadme, Espera, pero será que yo vivo en otro mundo, pero Espera, Chema, y yo añado la imagen de ese bar en donde entras y ves a las personas leyéndose el periódico totalmente abstraídas de la realidad. no, pero las personas que están leyendo el periódico normalmente son personas que están solas tomando un café o algo Bueno, por el estilo. o dos abuelitos que cada uno está... Bueno, vale, porque los abuelos ya en un punto de su vida en el que ya no tienen nada que decirse. Bueno, Pero no me digáis que los... pero eso es porque han llegado a la clave, que es si no hay nada, nadie Es por que ya tengo edad de poder decir los abuelitos, Chema, pues eso es llega un porque han punto llegado en a el la que ya no clave. tenemos Si no nada hay que importante decirnos. que decir, mejor estarse callados. Claro, pero no me digáis que no veis grupos de jóvenes y no tan Sí, jóvenes, que Bueno, eso es una... a mí sinceramente, vamos lo a que ver, más me preocupa, y aquí tenemos a un padre con bebés, Carlos, los padres que para que el niño coma le largan el móvil, lo tienen delante y tal, está eso es de No, una no es increíble. para que y coma, digo, no es para que coma, ¿qué, es para que... Para que no Vale, moleste, vale, ¿qué claro, para tipo de que no ser humano estás moleste, creando? ¿Qué claro. vale, tipo de ser bueno, humano estás entonces creando? yo estaba, me fui a un verano, fuimos al Grove, no, esto, a Louro. ¿Y cómo se llama el pueblo que estaba justo? Muros. Muros. O sea, estábamos en Louro, pero por la noche íbamos a cenar a un restaurante a Muros. Y estamos hablando del año 2000, a lo mejor. Y de repente llegamos al restaurante y hay un bebé berreando en una sillita. Primero que no entiendo qué coño hace un bebé a esas Eso horas de lo la primero, noche. eso lo primero, eso lo Bueno, primero. y los padres no le dieron un móvil para que se callase. Fue peor todavía. Algo mucho más tradicional. Le dieron miga con vino. Miga ¡Oh! mojada en vino. ¿En Y yo serio? pregunté, dijeron, eso es típico de Galicia. Me dijeron, coño, eso se hace en los pueblos. Y efectivamente, me he Madre preguntado por ahí mía, y se hacía en muchos pueblos de Galicia, se les daba vino con O los dar la cantos y se junta, quedaron o dar la dormidos junta. para que se durmiesen. Y así estamos. y así estamos, sí.
Bueno, O chicos, sea oye, pues que, si queréis ponemos ya con esta anécdota, con este rollo tan divertido, si queréis, ponemos punto final aquí hasta la charla de hoy. Y nos vemos la próxima, seguramente Pues con un sí, ha sido un tema placer, súper ha sido un interesante. oye, placer. igualmente, ha sido fantástico, ha sido Ahí Sí, una lo, sí, maravilla. sí. lo dejamos De en verdad alto. que sí. Lo Lo dejamos en dejamos en alto. alto, ¿eh? Lo Aún Oye, importante esta es quedan la primera cosas por parte, ¿eh? hablar. Esta es la primera parte. Esto no se Exacto, sí, acaba, sí, esto no se sí. acaba. Tiene que haber más, tiene que haber más. Un Chicos, muchas placer, gracias por chicos. todo lo que habéis enseñado. Igualmente, Gracias. oye, muchísimas A gracias, ¿eh? Muchas vosotros. gracias, encantado. Chao. Chao.